quiero hacer un comentario breve sobre este informe de una comisión designada por Naciones Unidas, que fue refrendado además por el secretario general de esta organización, Antonio Guterres, en el cual se hace un conjunto de señalamientos a Venezuela, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Se denuncian crímenes de lesa humanidad, se denuncia tortura, desapariciones, incomunicaciones, la situación de los centros penitenciarios, la situación de los centros de reclusión de presos políticos. Y bueno, esta es una realidad muy lamentable que hemos venido denunciando desde hace tiempo. No solamente mi caso personal, sino al contrario, ha sido una denuncia de muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Han reclamado al gobierno por la violación de los derechos humanos. ¿Y esto qué refleja? Refleja, en primer lugar, bueno, la falta de instituciones que controlen la violación de derechos humanos en el país. El hecho de que los titulares de las instituciones que deben velar por la preeminencia de los derechos humanos en nuestro país sean dirigidas por personas vinculadas ideológica, política, personal e incluso sentimentalmente con el gobierno, les impide cumplir sus responsabilidades. Así que, mientras ya se incorporó nuestro invitado Iván Pacheco, yo quería hacer este comentario porque ciertamente pues, Venezuela tiene un déficit en materia de derechos humanos. Y eso no se puede despachar solamente diciendo que se trata de una campaña contra el gobierno, de que orquestada por Washington, por el imperio, etc. Es una situación que se ha venido denunciando suficientemente. Y las instituciones venezolanas que debían cumplir con esa tarea de control, lamentablemente han fallado en su responsabilidad. Antes de despedirme rápidamente, por aquí me pedían un comentario sobre este tema, nuevamente sobre el tema de Gabriela Costa. Me decía, esperamos que después de tu programa, de la entrevista, hagas tu comentario sobre las implicaciones y consecuencias para el país y el gobierno de este informe sobre derechos humanos. Yo comencé el programa, Gabriel, hablando de este tema, precisamente de este asunto tan delicado, tan difícil, que es el de las violaciones a los derechos humanos. Y realmente hay que ponerse en el lugar de las víctimas, en el lugar de los que han sido incomunicados, de los que han sido torturados, de las personas que han sido, que han perdido familiares producto de ejecuciones extrajudiciales, de los presos que están en las cárceles venezolanas en las peores condiciones de salubridad. Ahí veíamos parte del informe donde se habla de las condiciones de reclusión, por ejemplo, en el SEBIN, todas las características que se señalaban en el informe, pero también en las cárceles en general en Venezuela, en el sistema penitenciario. Bueno, el hecho de que muchas personas comen si les llevan la comida, personas que tienen que pagarle protección a un PRAN, personas que no tienen acceso a la salud, personas que se mueren porque no son atendidas, personas que tienen que pagar para que les dejen pasar un paquete que le envía a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, y si al caso vamos también en materia de otros derechos, pues derechos laborales, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión también se han visto muy aporreados durante este tiempo. Y en general pudiéramos decir que el Estado venezolano está en deuda en materia de derechos humanos. Esas caracterizaciones que se hacen en ese informe llaman precisamente a que las instituciones obligadas, responsables de esto, están obligadas a tomar cartas en el asunto, actuar. Por ejemplo, si tuviéramos una Defensoría del Pueblo actuando como tiene que actuar, denunciando lo que hay que denunciar, alerta, atenta a las 24 horas del día, atendiendo las denuncias, denunciando ante los tribunales a los funcionarios violadores de derechos humanos, muchos de esos casos que están señalados allí no aparecerían. Entonces, esto es un llamado de atención sobre la necesidad de que en Venezuela vivamos un proceso de reinstitucionalización, que nos reinstitucionalicemos. Esto no es nada personal ni contra el defensor, ni contra el fiscal, no es que uno las tiene agarradas con ellos, ni nada de eso. Yo se los he dicho, bueno, en entrevistas personalmente les he manifestado pues mis quejas al respecto en numerosas oportunidades, lo hago público, es uno de los temas que más trato porque
como ustedes saben, pues, y si alguno no lo sabe, yo soy firmante de la Constitución y fui parte de la comisión que redactó el capítulo de Derechos Humanos. Eso se redactó en conjunto con ONGs de Derechos Humanos. Tarek William era el presidente de esa comisión, yo era el vicepresidente, y eso se hizo con la cooperación, pues, el aporte, la asesoría, el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre ellas la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde estaba precisamente el actual defensor del pueblo. También la gente de Provea, que tienen una larga trayectoria en nuestro país en defensa de los derechos humanos, la gente de COFAVIC, por nombrar algunas, organizaciones que nos acompañaron en todas estas jornadas, pues, de discusión y elaboración de este capítulo de derechos humanos de la Constitución, del título de derechos humanos. Entonces, evidentemente, pues, tenemos que hacer valer todos esos valores, esos logros que tiene la Constitución del año 99, cuyo único problema, o uno de los pocos problemas, es precisamente el que no se haya cumplido este programa. Más bien se ha dejado de lado, se ha violentado. Entonces, esto es una situación que tiene que llamarnos a la reflexión a todos. Entonces, eso de querer ver esto como una campaña contra Venezuela, contra el gobierno, etcétera, no, bueno, puede que a lo mejor entre algunos redactores o por debajo de cuerda exista alguna segunda intención, como quieran, ¿verdad? Pero si no hubiese nada de verdad en lo que están diciendo, pues se caería por sí solo. El problema es que el informe dice cosas que son ciertas, de cosas que están pasando en nuestra Venezuela. Y entonces, por lo tanto, no nos podemos tapar los ojos. Lo que sí creo es que, por ejemplo, personas que en el pasado fueron perseguidas y que hoy son activistas del chavismo, dirigentes en altas posiciones de gobierno, no deberían hacerse la vista gorda frente a esto. Deberían hacerse un autoexamen de conciencia, diría yo, sobre esta situación y sobre el silencio que han guardado frente a muchas de estas cosas. Por ejemplo, el caso de Oscar Pérez. ¿Cómo es eso que se divulga un audio de ese señor el día que fue ejecutado? No cabe otro el término. Pidiendo que quería entregarse, haciendo un llamado público que quería rendirse. Bueno, y aparece muerto y violan todas las normas allí, desaparecen la casa, no permiten investigación imparcial. Bueno, eso es una afrenta a un país donde se diga que hay un Estado de Derecho. Más allá de que uno esté o no de acuerdo, porque el problema es ese, ¿ves? Que también entonces cuando uno plantea eso, y bueno, ¿por qué ese señor quería volar el TCJ? Ese señor quería hacer tal cosa. ¿O es que acaso la autoridad tiene derecho a aplicar la pena de muerte o discreción en Venezuela, por ejemplo? ¿Verdad? O a incomunicar, o a torturar, porque bueno, ese era un violador, ese hay que hacerle lo mismo, hay que picarlo en pedacitos, violarlo también y matarlo a él y a la familia. Entonces, este tipo de justificaciones terminan pues generando un estado en el cual, bueno, se genera una situación de ingobernabilidad, de falta de instituciones y bueno, donde el sálvase quien pueda. La selva, pues. Aquí dice Jamín MB, buen programa, además de que la lucha de los derechos humanos no termina mientras la gente no tenga tranquilidad ni paz en sus vidas, en otro ni idea, estoy de acuerdo, por supuesto. Bueno, dice Christopher Aronder, llegó tarde el programa, lamentablemente, pero bueno, ya lo tratamos, lo puedes ver, ¿verdad? Lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, y a través de nuestro Facebook, Vladimir Villegas, periodista. A mí me dice que toda razón está indicado, igual que millones de venezolanos, por distintas causas que violan los derechos humanos. Por ejemplo, bueno, ayer incorporaron al trabajador que fue despedido por haber aceptado una candidatura del PCB en el estado Bolívar. Bueno, lo reengancharon por el escándalo que se armó, pero ¿por qué tiene que ocurrir eso? ¿Verdad? Lo que pasa es que hay actitudes, pues, vamos a decirlo, chupamedias, a la mecate, no sé cómo decirlo, porque quieren congraciarse con el poder. Entonces, bueno, vamos a votar a este para que entonces mis jefes del PSU me vean con agrado y se fijen en mí, me tomen en cuenta, no sé, o me den un premio, quién sabe. Dice aquí, hay que preguntarle a Diosdado Cabello porque según él mismo estaba presente dirigiendo la acción. Bueno, si él dijo eso, pues que explique. En primer lugar, Oscar Pérez no era ningún angelito. Es que de eso no se trata, Julio César. Yo no estoy diciendo que era un angelito, no. El señor apareció en un video rindiéndose. El país lo vio por todas partes. Bueno, es que acaso cualquier persona que cometa el peor de los crímenes, entonces eso, hay derecho a ejecutarlo. Cuando llega el FAES a un barrio, en esos operativos que ya se han denunciado tanto, bueno, el FAES tiene derecho constitucional a decidir por la vida de alguien. ¿Aceptaría que a un hijo tuyo le hicieran eso y que dijeran que él era un malandro y había que matarlo y había que tomar la justicia por la mano de las autoridades? Lo que pasa es que hay que estar en el pellejo de los familiares de las víctimas.
y hay que estar en el pellejo de las propias víctimas. Entonces, bueno, ahí está el detalle, ¿ven? Bueno, esas son las cosas. En todo caso, también dice aquí los sueldos de los pensionados, no es violación de los derechos humanos, etcétera. Bueno, mira, aquí dice Julio César Rodríguez Carballo, y en segundo lugar él dijo que se iba a entregar y le mandaron un intermediario y dicen que fue tiroteado. Bueno, todo eso tendría que ser parte de una investigación, pero fíjate tú qué pasó, volaron la casa y no hubo manera de que se hicieran investigaciones independientes. Entonces aquí, como lamentablemente no hay instituciones independientes, hay muchos déficits en esa materia, ¿verdad? No hay independencia tribunalicia, no hay independencia de la fiscalía, porque el actual titular, pues, viene de ser gobernador, militante del PSUV y tiene su evidente corazón chavista. El defensor, bueno, su silencio más elocuente no puede ser. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Si estas instituciones cumplieran con su rol, muchas de esas cosas no pasarían, ¿verdad? Pero bueno, tengo que ir despidiéndome. Aquí dice que en Pineda, bueno, no tiene que ejecutar a nadie derecho a nada de eso, es verdad. Exacto. Aquí dice por aquí, creo que ese informe de la ONU debe hacer reflexionar al gobierno porque hay muchos casos de violaciones de los derechos humanos, especialmente en los barrios. Estoy de acuerdo contigo, Christopher. Ese es el detalle, ¿eh? Ese es el detalle. Entonces, ojalá esa llamada Comisión de la Verdad, que es la Comisión de la Media Verdad, porque está constituida solamente por gente del chavismo, ojalá tuviéramos una Comisión de la Verdad para meterle el diente a eso. Ya que me hace ese comentario, Christopher, te lo agradezco, y es mi propuesta. Ojalá se nombrara una Comisión de la Verdad para investigar todo eso, una comisión independiente, conformada por miembros de ONG, conformada por representantes del Ejecutivo también, conformada por gente parlamentaria de la oposición, etcétera, por familiares de víctimas, que se investiguen estos casos. Yo creo que eso se tiene que hacer. Una investigación de quién, Vladimir Pisa Tierra. Bueno, mira, soñando aquí despierto, Eduardo, pero ¿qué quiere? Que nos entreguemos en cuanto a aceptar que estas cosas pasen y que sigan pasando y no hacer ningún planteamiento. Yo propongo que se nombre una comisión independiente, una verdadera comisión de la verdad para discutir este caso. Bien, dice aquí Gilberto Romero, al gobierno no le importa lo que digan esos organismos, es probable, pero al país le tiene que importar, porque estas cosas no pueden volver a pasar. O sea, si aquí hay un cambio de gobierno en Venezuela, como ojalá haya un cambio de gobierno en algún momento, en Venezuela, podemos tener una nueva situación política por la vía democrática, por la vía del voto, por la vía de la participación de la ciudadanía, por la vía constitucional. Bueno, que un nuevo gobierno no repita estas cosas, porque si vamos a hacer lo mismo en una nueva situación, pues, ¿qué sentido tiene? ¿Cuándo vamos a romper ese círculo? Entonces, bueno, los presos políticos de antes eran héroes y ahora los presos políticos son políticos presos, ¿verdad? Y al final, si viene un cambio, queremos que sea igual, que se le haga a las personas que han dirigido los organismos de seguridad lo que allí le hacen a los presos. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque se busca justicia, no venganza. Jesús Pacheco, solo sabremos de estos crímenes cuando acabe esta dictadura y las víctimas sin miedo puedan salir a denunciar, dice. Aquí dice Luis Humberto Pérez González, Vladimir, el comentario te salió del corazón. Gracias, brother. Gracias a ti, hermano, por escucharme. Y de verdad que es un tema que me conmueve mucho en el sentido de que, bueno, he trabajado muchos años en eso. No directamente en los últimos tiempos, pero sí pendiente, vigilante de esta situación. Además, bueno, yo soy hijo de un perseguido político. Vengo de una familia donde la persecución es parte de nuestra historia. Mi mamá también, que vino de Croacia huyendo de la persecución nazi. Entonces, yo no me puedo quedar callado frente a eso. Gústele o no le guste a quien sea, pero esa es mi posición, ese es mi punto de vista y con eso es que estoy tranquilo. O sea, me siento tranquilo cuando digo estas cosas, más allá de lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice Eduardo Rivas, te acompaña en tus sueños, justicia y mejora. Quizás en este momento no es factible, pero eso te hace un hombre bueno y honorable de mí, y eso tiene mucho valor. Gracias, Eduardo, por tu planteamiento. Y bueno, queridos amigos, ahora sí me debo despedir y será hasta mañana. Nos volveremos a ver en Vladimir a la carta y esta noche, como dicen, si Dios quiere, Los Inmaduros con Kiko Bautista.